De su costado abierto agua y sangre le emanaba, agua que limpia el alma y sangre que perdonaba. Cuanto más le pegaban, más amor en su mirada. La carga del pecado en su espalda él llevaba. ¡Qué manera de amar! Quitó mi culpa y me brindó de su amistad. ¡Qué manera de amar! Que estando débil me llevó a la libertad. ¡Qué manera de amar! Quitó mi culpa y me brindó de su amistad. ¡Qué manera de amar! Aleluya, fuertes aplausos para Dios. Aleluya. Contento y dichoso de estar con todos vosotros, amén. Quiero deciros que si no bajo por aquí mucho es porque coincidimos con las llamadas y me es imposible estar, ¿vale? El pastor lo sabe, lo tiene en conocimiento, pero yo quiero decírselo a ustedes que si Dios quiere, sábados y jueves estaré con vosotros, amén. Miren algo, en este tiempo puedo decir que yo no sabía lo que era querer a un hijo. Y no quiero herir los sentimientos de nadie. Pero aquella persona que está en mi lugar, me entiende. Usted sabe que siempre se ha dicho, ojalá no estuviera él, que estuviera yo. Siempre se ha dicho. Y hoy lo digo así. Pero también digo algo. Y he comprendido una cosa. No se puede mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Independientemente que uno no tenga ganas de nada, no puedes decir no a traer la palabra de Dios. Porque te digo algo, es un privilegio el poder subir por aquí y dar lo que tengas de la parte de Dios. Amén. Así que hoy quiero, por favor, que me ayudéis. Amén. Hoy he estado viendo al niño. Está muy bien, ¿vale? Está genial. Me ha dicho que sigáis orando por él. Que no se olviden de mí. Y a sus amigos que no falten al culto. Eso lo dice todos los días. Eso es lo que él quiere. Así que quiero deciros que sigáis orando por él, que está muy bien, y que bueno, que todo termina. ¿Has visto todos los días de lluvia que está haciendo? Pero sabemos por fe que saldrá el sol. Así que esto igual, nosotros saldrá el sol para nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a la palabra rápidamente. En Primera de Juan, capítulo 1, y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén a la palabra de Dios. Da un fuerte aplauso a la palabra, que se lo merece.
Esta carta está escrita por el apóstol Juan. Y ya no es ese joven que aparece con Jesús, que se recostaba en su pecho y era, por así decir, el mimado de Jesús. Ya es un anciano, ya tiene canas como yo, ya tiene arrugas, ya no es ese Juan. Pero, ¿saben algo? A pesar de todas las dificultades las cuales había sufrido a lo largo de los años, desde que Jesús está con él en carne hasta este tiempo, Juan había sido un testigo fiel. Y es que te digo desde aquí, necesitamos ser testigos fieles para con Dios. Porque no importa si eres obrero o si eres candidato o seas lo que seas, tú eres luz. Y tú tienes que proclamar a los cuatro vientos que hay un Dios que salva, hay un Dios que sana, hay un Dios que liberta, hay un Dios que guarda en el nombre del Señor. Y este Juan, queridos hermanos, no era un cualquiera. Creo que era Domiciano, no lo sé. Dice que le metió ya una piedra, hermanos. Ya no sabía lo que hacer con él. Que no le pasa nada. Y dice, bueno, lo voy a mandar a Patmos. Patmos era una cárcel donde la gente se volvía loca. Allí iban a morir. Iban los olvidados. Iban los que nadie los quería. Sin embargo, querido hermano, en medio de esa cárcel, en medio de esa desesperación, en medio de ese agua, en medio de ese viento, en medio de esa oscuridad, allí apareció Dios. Porque te digo algo, en el lugar más oscuro donde te encuentres, Dios está. Dios está. Amén. Y Él es fiel para con sus hijos. Y cuando Juan estaba allí en Patmos, nada más y nada menos que le reveló el Apocalipsis. Tenía 95 años, pero ese fue el mejor tiempo de su apostolado. Para ver algo, porque ser un testigo y vocero fiel de Dios, Dios lo ve y lo recompensa. Y Él jamás lo que tú hagas lo va a pasar en balde. Porque te digo algo, hay que ser voceros de Dios en lo bueno y en lo malo. Amén. Miren, eran 12 testigos. Y Dios les dijo, me seréis testigos. Por eso, después que el Señor asciende, ellos hacen tal y como Jesús les dice. Y no les importaba que les pegaran. No les importaba que hicieran 1001 con ellas. ¿Saben por qué? Porque ellos eran voceros, ellos eran testigos. Habían tenido un gran profesor, pero ellos también habían sido buenos alumnos. Porque, queridos hermanos, hay muchas veces que hay muy buenos profesores, pero no hay buenos alumnos. Y si no, que se lo digan a Sansón. No me voy a meter en la historia porque ya la sabemos. Manoa y su mujer eran buenos alumnos para con Dios, pero se convirtieron en profesores de Sansón. Ellos fueron profesores y fueron buenos. Sin embargo, Sansón no. Sansón utilizó lo que Dios le regaló para su propio beneficio. Y hoy digo desde aquí, estés como estés, pases por donde pases, te digo algo, sé un vocero de Dios, sé un vocero de Dios,
Sé un vocero de Dios. Sé un vocero de Dios. ¿Saben algo? Cuando estás peor, cuando ya no puedes más, cuando todo es dificultad, cuando todo es ansiedad, ¿sabes cómo le puedes dar un jetazo al demonio, que el Señor lo reprenda y ya no sabe lo que hacer? Cuando tú te pones de rodillas. ¿Sabes algo? El otro día en mi estado puse algo que me salió del corazón. Y me da igual que me estén grabando. Querer lo que me cuesta ponerme de rodillas, hermanos. Me cuesta. Pero ¿sabes algo, tío José? Que más me cuesta luego levantarme. Por eso entiendo y comprendo que yo soy un vocero de Dios. Y tengo que predicar la palabra de Dios. Porque no hay mejor momento, porque no hay mejor lugar que predicar la palabra de Dios. Hermano, estés como estés, me da igual conforme te encuentres. Cuando tengas oportunidad de hablar de la palabra de Dios, nunca digas no, sino di sí y amén. Porque te digo algo, en el peor momento de su vida de Jesús, estando prendido, estando con una corona de espinas, pastor, habiendo sido maltratado, habiendo sido mayugado, llamándole demonio, llamándole comilón, tuvo fuerzas para dar vida eterna a esa persona a la cual estaba al lado de él, y entendió y comprendió que Jesús era Dios. Te digo algo. ¿Tú quieres ser imitador de Dios? Hay que poco. Bueno, da igual. Si tú quieres ser un imitador de Dios, debes de entender que por donde estés pasando, olvídate. Lo importante es ser un vocero de Dios. Amén. Y miren, hay a veces, queridos hermanos, hay a veces que hablamos de Pablo, que hablamos de Juan, que hablamos de Pedro y que hablamos de todos los chicos. Y nos imaginamos que predicaban en púlpitos de mármol, con su botellica de agua, todo el mundo aplaudiéndoles, con un buen traje, con unos buenos zapatos. Pero ¿qué va, queridos hermanos? A ellos les pegaban, a ellos les maltrataban, a ellos, ¿saben lo que hacían? Que tenían que hacer culto a escondidas. Porque en el primer siglo el ser cristiano era muy difícil y muy complicado. Pero ellos habían sentido, habían palpado, habían tocado al verbo y sabían, entendían y comprendían que ante todo eran testigos, eran voceros. Por eso Pablo, allí donde estaba, queridos hermanos, tenía que decir: Pablo, apóstol de Jesucristo. En el encabezamiento de la mayoría de las cartas dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Saulo lo tenía todo, era miembro del Sanedrín, pero entendió y comprendió que de nada servía el dinero, que de nada servía el saber, que de nada servía todo lo que tenía, que lo importante era predicar el evangelio. Y cuando conoció al maestro, entendió que tenía que ser testigo. Porque quiero decirte que el evangelio, que no es ver, que no es tocar, que no es sentir, es un evangelio muerto. Quiero decirte algo desde aquí, que el evangelio muchas veces estarás arriba y tendrás, pero muchas veces no tendrás y encima tendrás problemas. Pero te digo algo, que nunca te falte Dios, que nunca te falte Dios. ¿Sabes por qué? Porque la relación se puede romper. Se puede romper. ¿Sabes de qué manera se puede romper? Dándole la espalda a Dios.
A Dios nunca se le puede dar la espalda. ¿O alguna vez a ti te ha dado la espalda a Dios? Lo digo delante de la presencia de Dios y la iglesia me conoce. Jamás de los jamases, en estas 3 semanas, le he dicho a Dios, ¿por qué? Le he dicho, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Jamás. Ni lo diré. ¿Saben por qué? Porque hay un texto en la palabra que dice, todo lo que le acontece al cristiano es para bien. Y para entender primero este texto tienes que entender que Dios te ama. Y ahora te digo algo, una persona que te ama te va a hacer algo malo. Cindy, tú a tus hijas, ¿las quieres? Amén. Y como las quieres nunca quedarás el mal para ellas, ¿verdad? ¿Saben algo? Hay a veces, Costan, primo, que hacemos algo a los niños. Ellos no lo entienden. Ellos dicen, mi padre, ¿por qué es así? Pero ¿saben por qué? Porque no tienen ese entendimiento. Pero cuando llegan a un momento de su vida que tienen ese entendimiento, ellos entienden y comprenden el por qué hacías tú eso. Por eso llegará el momento que en tu problema y en tu dificultad donde estás, ahí Dios te hablará y te dirá, por esto. Pero nunca jamás pierdas la relación con Dios. ¿Saben algo? Para correr en este camino se debe de correr de rodillas. Toda persona que vive de rodillas, vive. Toda persona que vive de rodillas sigue adelante. Toda persona que vive de rodillas sigue a pesar de los problemas, sigue a pesar de las dificultades, porque sabemos, entendemos y comprendemos que sin Dios no somos nada. No somos nada. Da un fuerte aplauso a Dios. Jesús podía hablar de la mejor manera posible, porque tenía el mensaje para ello, tenía esa fraseología, tenía ese entendimiento. Pero su mensaje era sencillo. ¿Sabes qué mensaje era? De salvación para las vidas. Dice Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Los judíos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién podrá oírla? Si nosotros somos judíos. No podemos comer carne humana ni beber sangre. En el Éxodo 12 lo dice. Porque es verdad que la sangre no se podía comer, porque solamente servía para cubrir. Pero queridos hermanos, cuando apareció Él, su sangre no cubre, su sangre no ensucia. Solo te digo algo, que aquella persona que quiere lavarse en la sangre de Cristo, limpiará su vida. Limpiará su vida. Limpiará su vida, no sé conforme tú te encuentras, pero te quiero decir algo. Tírate de rodillas y dile, Señor, necesito que me empapes con tu sangre. Toda aquella iglesia, todo aquel matrimonio, toda aquella casa que le pide a Dios que le empape con su sangre. Te digo algo, pases por donde pases, sigues adelante en el nombre del Señor. Sigues adelante en el nombre del Señor. Y en esta tarde yo le digo al Señor, Señor, empápame con tu sangre. ¿Saben algo? Cuando Pablo empezó a predicar, cuando Jesús empezó a predicar, cuando todos los apóstoles empezaron a predicar, mucha gente no quería ese evangelio. Pablo tiene que escribir y decir, Demas me ha desamparado, Demas se ha marchado. ¿Saben qué pasa? Que el evangelio no es todo color de rosa. No.
El evangelio es sufrir aquí en la tierra hasta que Él venga a buscarnos. Pero te digo algo, lo bueno viene al final. Porque a mí me esperan las calles de oro y el mar de cristal. Te digo algo, si no, esto sería una tontería, encerrarme entre cuatro paredes y perder toda mi juventud. Pero entiendo y comprendo que la verdadera vida no es esta, sino la verdadera vida está arriba en el nombre del Señor. Y a mí me espera mi corona, y entiendo y comprendo que el tiempo que dure, no lo sé, los años que estaré aquí en la tierra, le digo al Señor, Señor, yo quiero ser un vocero fiel. Y te digo, iglesia de Parla ya, si lo crees, dices un amén, y si no, no. ¿Tú quieres ser un vocero fiel? ¿Tú quieres ser un vocero fiel? Pues díselo al Señor siempre, a pesar de los pesares, yo quiero ser un vocero fiel. Amén. Que tendrá la palabra de Dios. Que cuando la palabra de Dios aparece, yo voy a decir cosas y si tú crees dices amén. Y si tú no lo creas, no lo digas, que no pasa nada. Yo digo algo, que la palabra de Dios cuando aparece, los problemas se deshacen. Los demonios huyen. La tiniebla se convierte en claridad. Las lágrimas se convierten en sonrisa. ¿Saben algo? La palabra es como aquella sal que desciende hacia la carretera y los hielos se deshacen. Te digo algo desde aquí. Cuando tú crees a la poderosa palabra, cuando aparece la palabra, todos tus problemas se deshacen en el nombre del Señor. Cuando tú vas con la palabra por delante, a pesar que los demonios no quieran que tú prediques la palabra tendrá efecto. La palabra tendrá efecto. Porque la palabra no hay nada como ella. Aunque los predicadores mejores se enfermaran y quedaran en cama, yo no sé qué tendrá el poder de la palabra, que donde va rompe esquemas. Rompe esquemas. Por eso, ¿saben? ¿Saben quién llevó la palabra a Samaria? Y se convirtieron, que tuvo que llamar a Pedro y a Juan. Pastor, fue una persona que servía mesas. Y los samaritanos aceptaron a Jesús. No te pienses que porque tú no tengas chapa no sirves ni vales. El que no sirve ni vale es el demonio. Que el Señor lo reprenda. Tú eres una vocera fiel y un vocero fiel. Tú eres un testigo fiel. Y a pesar de todo, donde vas tú, los demonios tienen que huir. Porque delante de ti va el Espíritu Santo. Porque delante de ti va el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando tú lanzas la palabra, penetra hasta lo más adentro y no sé qué tendrá la palabra de Dios, que la palabra cambia. La palabra cambia. Que viva la palabra de Dios. ¿Saben algo? Para ser utilizado, tienes que comer de la palabra. Y tienes que tener comunión. Y este Juan comía de la palabra y tenía comunión. Zacarías y Elizabeth eran un matrimonio que no les tocó vivir un buen tiempo, pastor. Les tocó vivir en un tiempo malo, porque los profetas que habían no eran profetas. El templo estaba corrompido. Pero dice la palabra de Dios que eran irreprensibles. ¿Saben por qué? Porque tenían comunión con Dios. Y si tú quieres ser utilizado y utilizada, lo primero que tenemos que tener es comunión. Porque sin comunión estamos perdidos. Sin comunión estamos perdidos.
Pero toda aquella persona, toda aquella iglesia que tiene comunión es más que vencedora en el nombre del Señor. No te preocupes por los tiempos. Preocúpate en buscar a aquel que creó los tiempos. Caramba. Preocúpate en eso, no te preocupes en nada, no te preocupes en la economía, no te preocupes en los problemas, no te preocupes en las dificultades, preocúpate en buscar a Dios. Porque te digo algo, por muy inteligente que seas, como no tengas comunión con Dios, estás perdido, estás perdido. Pero aquella persona que tiene comunión es como Moisés, tartamudo como yo, que no se anhelaba a hablar, pero resulta que cogió a 2 millones de personas y los sacó de Egipto. ¿Saben por qué? Porque tenía comunión con Dios. Amén. Dios demanda comunión. La Biblia dice, echar sobre mí todas vuestras cargas. Pero eres tú el que tienes que llevar la carga. ¿Cuál es tu carga? No me la digas, no la quiero saber. Pero sí te digo, ¿alguna vez has tenido alguna carga y has ido donde Dios? De rodillas. O no de rodillas. Has inclinado tu corazón. Porque muchas veces nos ponemos de rodillas, hay gente que se pone de rodillas, pero su corazón no lo inclina ante Dios. Entonces no sirve. Pero cuando has sido cargado, has sido debilitado y le has dicho, no puedo con esta carga, tú no has visto un poder sobrenatural. Tú, Mari Carmen, no has tenido problemas y dificultades y has cantado a pesar de todo. ¿Ya has visto cómo el Señor te ha bendecido? ¿Saben por qué? Porque las cargas que tú tengas, no puedes decir, es que no. Tú tienes que ir donde Dios y tienes que coger y decir, tú has dicho aquí en la palabra que todas las cargas que yo tenga, no 1, 2, ni 3, ni 5, todas las que tengas que las eche sobre ti. Y ahora tú tienes que hacer lo que tú dices. Darme esa paz y esa tranquilidad. Amén. Miren. Dice Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20 que hemos sido resucitados con Él. Tú estabas perdido en tus delitos y en tus pecados. Sin embargo, tienes algo que los de allí tú no lo tienes. ¿Y saben qué es? Una esperanza viva. Tú tienes un amigo que ellos no lo tienen, que se llama Jesucristo. Yo no sé desde aquí si tú le agradeces esa comunión y esas ganas que Él tiene de estar contigo, porque te digo algo, Él cada día te espera. Él cada día te espera. Agradécele. Porque ay, madre mía, si yo no tuviera a Dios como amigo, ¿dónde estaría? Si estaría como el pájaro carpintero ese que se da contra las paredes. Pim, 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 pim. Pero qué va, hermanos. Yo no estoy así. ¿Qué va? Yo estoy gozoso. Porque como he dicho al principio, pastor, todos tenemos que ser probados en esta vida. Todos, todos. Pase un año, pase 2, pase 6, pase 8. Pasarás por tinieblas. Pasarás por valles de sombra y de muerte. Pero como he empezado, yo voy a terminar. Para no daros más la tarde, por favor. No quiero daros la tarde. No mezcles las cosas del mundo con las cosas de Dios. No les dejas más la espalda a Dios. Porque Él en el peor momento de su vida nunca dio la espalda al mundo. Agradéceselo.
¿Y saben cómo se lo tienen que agradecer? Estando en comunión con Dios cada día. Que no importa. Que si puedes estar 1 hora orando, ora 1 hora. Yo no estoy 1 hora orando porque no puedo llegar a esa hora. Pero intento estar los minutos que pueda. Pero intento estar con Él. Intento conversar con Él. Porque toda aquella persona que tiene comunión, tiene confianza. Y pase por donde pase, siga adelante en el nombre del Señor. Amén. Cierra tus ojos. Respeto al Señor. Medita en la palabra del Señor. Te ama mi alma, Rey. No hay nadie como tú, Jesús. Te adora mi vida, Jesús. Aleluya. Sigue con tus ojos cerrados. Adora al Señor. Cántate un coro. Te adoramos. Medita esta tarde en el nombre del Señor. Sé que le conozco y en ningún momento de mi vida me he sentido solo. Y aunque ande por valles de sombra y a veces lloro, sé que con Cristo lo tengo todo. Desde que le conozco y en ningún momento de mi vida me he sentido solo. Y aunque ande por valles de sombra y a veces lloro, sé que con Cristo lo tengo todo. Es el que lava mis ojos con colirio. Es el que ha llenado de paz mi alma. Él es mi roca fuerte, Él es mi refugio. Es el que sustenta mis pies en el camino. Es el que lava mis ojos con colirio. Es el que ha llenado de paz mi alma. Él es mi roca fuerte, Él es mi refugio. Es el que sustenta mis pies en el camino. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde.